Gloria. Qué bueno es adorarle. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Qué bueno es adorarle. Qué bueno es bendecirle. Dios es bueno. En su presencia hay plenitud de gozo, ¿verdad? ¿Cuántos alguna vez han experimentado que vienen cargados a la iglesia y salen livianitos? ¿Le ha pasado alguna vez? Cuando le adora, cuando le alaba, entonces las cadenas se rompen. Y usted viene confundido, atribulado, viene cargado. Pero Dios le toca, Dios le bendice, Dios le ama, Él le arropa, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Por eso es que nunca podemos olvidarnos de adorarle. ¿Sabía usted que no lo debe hacer solo los domingos cuando viene acá? No, Señor. Los domingos, la adoración colectiva debe ser un resultado de su adoración íntima en la casa. El resultado de una comunión continua con nuestro Dios. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a la palabra de Dios. El Espíritu Santo hoy nos imparta el pan espiritual que Él tiene para nuestras vidas. Hay un pan espiritual diario reservado para nosotros. Y es nuestra responsabilidad abrir nuestros corazones para recibirlo. La semana pasada hablamos de un tema, cómo ser libre de la ofensa. Y hoy quiero cerrar el ciclo de esta enseñanza con el tema lidiando con la ofensa en la iglesia. Más que una conclusión del tema de la ofensa, pienso que de lo que vamos a hablar hoy es un tema de entrenamiento para todos nosotros. De hecho, se puede considerar como un tema de entrenamiento de liderazgo, porque vamos a hablar y a tocar puntos que son muy importantes para la madurez de cada creyente. A través del tiempo que tengo en el Señor, he visto a muchos soldados caídos por no entender algunos puntos que hoy vamos a comenzar. He visto a muchos creyentes que el fundamento se les cae cuando la tierra es removida. Cuando la ofensa penetra en sus corazones, entonces no les queda más Señor por delante. Y lo que quiero decir con esto es que se decepcionan del evangelio cuando el evangelio es perfecto. El evangelio enseñado en las escrituras no tiene defecto. El evangelio es perfecto. Pero la gente que no entiende estos principios, por no comprender que lidian con personas defectuosas, entonces visionan el evangelio como el culpable de esos defectos. Y eso es una equivocación. La semana pasada conceptualizamos la ofensa y dijimos que es un tipo de manifestación en la que alguien se siente insultado o descalificado. Es una persona que es víctima de algunos tipos de ataques y a esta persona se le considera el ofendido. Considera que ha sido ultrajado, menospreciado y por lo tanto está ofendido. Hablamos que la ofensa es una trampa
de Satanás. La palabra ofensa se deriva de una palabra griega escandalón, que originalmente se refiere a la parte de una trampa. Lo atractivo de la trampa, la carnada para atrapar a la presa deseada. Representa un anzuelo. Es impresionante lo que significa esta palabra ofensa. Y la ofensa es uno de los instrumentos de Satanás para desviarte del propósito de Dios y para abortar ese propósito en tu vida. Hablamos también que hay dos tipos de ofensa. Está la ofensa intencional y la ofensa no intencional. La ofensa intencional es la que se piensa y la que se planifica, la que se diseña. Voy a hacer este plan para hacer tropezar a esta persona, para hacerlo sentirlo mal. Esa es la intencional. La no intencional es la que se hace en un momento de compulsión emocional o por desconocer la cultura o idiosincrasia de un lugar determinado. Por ejemplo, hay lugares donde si usted no llega puntual a la cita, es considerado esto como una ofensa. Dichos, palabras, comentarios. En otros países, cuando desconocemos el idioma y la cultura de este, podemos entonces ofender a la persona que estamos tratando. Pero estas ofensas se consideran como no intencionales. Cuando estaba en India, yo lo compartí acá, me pasó un caso particular. Estaba hablando con un pastor, estábamos visitando una playa del mar Arábigo y él estaba conversando conmigo, ya teníamos confianza, y de repente él se me acerca y me agarra la mano. Y cuando me agarra la mano, yo inmediatamente le quito la mano y le doy un puño en el hombro. Le digo, ¿qué pasó? Creo que lo dije hasta en español. Porque para nosotros es una ofensa que un hombre nos tome la mano de esa manera. Pero para su cultura es normal ver a dos hombres en la calle caminando con la mano tomada. Es raro para nosotros, ¿verdad? Pero por yo desconocer la cultura, inmediatamente me desaté de su mano y le di un puño en el hombro. Y él me miró como, ¿qué le pasa a este? Son ofensas no intencionales porque él desconoce que en nuestra cultura se ve mal que un hombre esté en el público o en lo privado tomándolo de la mano de esa manera. Hablamos de las señales del ofendido y dijimos que cuando el ofendido habla de la ofensa, está sangrando por esa herida. Esa es una de las señales de una persona que está ofendida. Habla con todo el mundo lo que le pasó. Pierde la confianza en la gente. El ofendido no se deja ayudar fácilmente. Tienen su vista puesta en el hombre y observan todo el tiempo cómo te comportas. Son algunas señales que discutimos la semana pasada. Hablamos de algunos consejos cuando se trata de enfrentar la ofensa. Y bueno, solo trato de dar una breve introducción porque tenemos que cubrir algunos puntos que tratan de la ofensa, pero ya en el marco eclesiástico, es decir, dentro de la iglesia. Para aquellos creyentes que tienen algún tiempo en el Señor, no es novedoso que la ofensa aparte a mucha gente de la iglesia o lo saque de una congregación en particular. Pero lo que yo quiero hacer hoy con esta enseñanza es proveerte un antídoto para cuando la ofensa venga a tratar de hacer nido en tu vida. Porque como lo decíamos el domingo pasado, el que sufre es la persona ofendida. El que ofendió, sea de manera intencional o no intencional, duerme tranquilo. Pero el ofendido es el que medita en lo que le hicieron. El ofendido es el que habla continuamente lo que le pasó y no se deja ayudar en muchas oportunidades cuando alguien
lo trata de rescatar de esa ofensa. Tú le puedes decir a un ofendido, ya deja de hablar de eso, perdónalo. Y hay respuestas y excusas como, tú no sabes lo que me hizo esa persona. Tú no sabes lo que esa persona ha causado en mi familia. Tú no sabes los traumas que me ha causado, pero la realidad es que el perdón es la cura para la ofensa. No hay un atajo en este tema. Yo no puedo recomendarte un atajo y decirte, bueno, agarra por este lugar para que te desvíes del perdón. No, hay un solo camino. Aunque mucho duela, aunque mucho te cueste, entonces el camino a tomar cuando la ofensa está en el corazón o la falta de perdón se llama el perdón. Y quiero leer una escritura en Mateo capítulo 15. Tenemos que leer desde el 1 para que entendamos el contexto. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pueda ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, aquí es el versículo que quiero que presten atención. ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Gran discurso de confrontación de nuestro Señor. Los fariseos se ofendieron. Ellos le hacen una pregunta. ¿Por qué los discípulos no se lavan las manos? Quiero resaltar de que lavarse las manos no era un mandamiento en el Antiguo Testamento. Era una tradición en la ley oral, en lo que se conoce como la Mishnah, que es la interpretación judía de la ley de Dios. Ellos habían establecido estas tradiciones y veían a los discípulos de Jesús, que eran de Galilea, un lugar donde no era muy estricto el cumplimiento del judaísmo. Se dice que ellos se lavaban las manos, pero no se las lavaban hasta el lugar donde ellos exigían que se las lavaran, que era hasta el codo. Y ven a los discípulos comiendo y le hacen esa pregunta a Jesús. Y Jesús les responde y le dicen, ustedes, por sus tradiciones, por sus interpretaciones, han violado el mandamiento padre de honrar a tu padre y a tu madre. Y ustedes dicen, esta ofrenda ha sido dedicada a Dios. Mis recursos son corbán. La palabra corbán es la palabra que se usa acá para resaltar que una persona podía dedicar a Dios sus recursos innecesarios y que una vez que estos recursos eran corbán, no podían ser tocados ni siquiera por los padres de la persona.
Dios es tan perfecto que cuando dice honra a tu padre y a tu madre, esa palabra honra significa darle el peso debido a. Dios lo que está diciendo con el mandamiento de Éxodo 20:12 de honra a tu padre y a tu madre es darle el correcto peso a tus padres cuando estén ancianos. Es decir, el mandamiento de Dios no solamente implica respetar, obedecer a tus padres mientras están jóvenes y fuertes, sino que cuando son ancianos y no pueden cuidarse solos, dice la Escritura, los hijos deben suplir a sus padres. Dios está diciendo, honra a tu padre y a tu madre, le está dando una garantía a la raza humana para que cuando estén viejos, entonces ellos puedan ser sustentados. Pero déjeme decirle algo, la tradición oral era tan estricta que decía, si alguien declara sus recursos corbán, ni siquiera sus padres pueden ser sustentados. Se dice un comentario que los sacerdotes del tiempo de Jesús eran muy estrictos en esto para poder enriquecerse, y si la persona que tenía los recursos moría, sus padres no podían heredar sus recursos, sino que todos iban directo al templo. No se está hablando acá del diezmo o del mandamiento del diezmo o de la ofrenda, se está hablando de apartar los recursos y que ni siquiera los padres ancianos podían ser ayudados cuando esta ofrenda es corbán. Y el Señor les dice, su tradición oral ha quebrantado el mandamiento padre de que ustedes deben darle el peso correcto a sus padres cuando estén ancianos. Eso no quiere decir que nosotros en nuestra edad fuerte vamos a ser decidiosos y vamos a decir, no, yo no voy a trabajar porque mis hijos me van a sustentar. No, mientras yo esté fuerte, yo voy a edificar mi futuro para llegar a una vejez estable, pero la palabra exige a los hijos que cuiden de sus padres. Y el Señor se enoja y dice todo lo que leímos, y lo que quiero resaltar es que los fariseos se ofendieron por lo que Jesús dijo. Ellos se sintieron ofendidos. Así a veces pasa en las congregaciones. Viene la ofensa por diferentes recursos. Quiero resaltar que en el ministerio de Jesús muchos se ofendieron. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, versículo 60 en adelante, dice que Jesús dio un discurso y él decía, el que no coma mi carne y bebe mi sangre no puede entrar en el reino de los cielos. Yo soy el pan que descendió del cielo. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y dice que muchos que seguían a Jesús se ofendieron cuando él dio este discurso y nunca más le siguieron. Y cuando Jesús vio que muchos se fueron, le dijo a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Y los discípulos dijeron, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Dura es esta palabra, Señor, pero tenemos que seguirte a ti. ¿Qué le quiero decir con esto? En el ministerio de Jesús, mucha gente se ofendió. Pero vamos a estudiar de dónde vienen las principales causas de la ofensa en las iglesias. Yo quiero que me escuche bien, por favor, porque como lo dije al principio, este es un tema de entrenamiento que le va a proveer un fundamento para cuando la ofensa venga a tocar su puerta. Porque le voy a garantizar algo. En alguna oportunidad, la ofensa dentro de la iglesia puede venir a tocar su puerta y usted tiene que estar preparado. La primera causa es que la gente confunde el concepto de iglesias saludables con iglesias perfectas. Déjeme decirle que no hay iglesias perfectas porque quienes la componen no son perfectos. Existen iglesias saludables, no perfectas. ¿Sabe por qué no son perfectas? Porque usted y yo no somos perfectos. Es decir, la iglesia se compone por gente de carne y hueso que son falibles. Y por consiguiente, muchas veces tenemos que resolver problemas que se suscitan dentro de las congregaciones. No confunda iglesia saludable con iglesia perfecta. Por ejemplo, nuestro cuerpo puede estar saludable, pero eso no significa que alguna vez el dolor de cabeza no va a venir a tocar la puerta de su cuerpo saludable.
O que cuando se expone a un cambio de clima puede venir a tocar la puerta una gripe. Usted está saludable, pero va a venir alguna cosa a atacarle. Igualmente es en el concepto de iglesia. ¿Qué pasa con las iglesias saludables? Las iglesias saludables, cuando ven un problema, lo atacan inmediatamente. Cuando un fueguito se prende, entonces lo apagan. No permiten que un fueguito se convierta en un gran incendio. Los problemas van a venir. ¿Por qué? Porque esa iglesia está compuesta por gente imperfecta. Pero cuando hay problemas, entonces usted inmediatamente apaga el fueguito. ¿Qué pasa con las iglesias que no son saludables? Que permiten que los grandes incendios vengan y arruinen a su congregación. Entonces tú no puedes confundir iglesia saludable con una iglesia perfecta. Hay personas que viven brincando de iglesia en iglesia porque dice, esta no me gusta. Y va para otra, esta tampoco me gusta. Esta no me gusta. Esta tampoco me gusta. Yo le digo, bueno, congréguense en su casa. No te gusta nada. Pero en el fondo, ¿sabe qué está diciendo la persona? Yo soy muy perfecto para todas esas iglesias que visité. Ninguna cala con mi perfil. Y yo le voy a decir algo. Usted va a venir aquí y muchas veces va a haber un error. Porque todos somos falibles. Hay muchas cosas que reparar en el camino, que perfeccionar. Pero algo en lo cual nosotros hemos trabajado desde hace 5 años y los líderes que trabajan en el ministerio saben esto, nosotros hemos tratado lo más posible de edificar una iglesia saludable. ¿Me está comprendiendo? Edificar una iglesia saludable. No perfecta, pero sí saludable. Entonces, la primera causa de la ofensa es confundir estos conceptos. No entender esto va a traer como consecuencia una constante rotación en tu vida de iglesia. Es decir, vas a tener 3 meses en una iglesia, vistes algo que te ofendió y vas a brincar a otra. Vistes algo que te ofendió aquí y vas a brincar a otra. ¿Y sabes cuáles son las consecuencias? Nunca vas a poder echar raíces en ese lugar donde tú estás. Y para que un árbol pueda echar raíces, tiene que primero desarrollarse. ¿Me está comprendiendo? Tú no te vas a poder desarrollar como creyente si andas brincando de un lugar a otro. Ahora, yo creo en los movimientos. Yo creo que Dios te puede mover de un lugar a otro. Yo creo que el Señor puede hacer que tú tengas que en algún momento determinado salir de una congregación. Pero no por cosas tontas, no por cosas insignificantes, sino por cosas de peso. Y yo quiero que preste atención porque esto pasa mucho en las iglesias y yo quiero que usted conozca las razones por las cuales usted puede decidir abandonar una iglesia en casos que son ya extremos. Por ejemplo, número 1, cuando en ese lugar hay manipulación. Esa palabra manipulación es control. Cuando hay un lugar donde hay manipulación y control, ese es un lugar donde usted no debería permanecer. Cuando se viola el marco paulino, por ejemplo, la escritura en 1 de Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 7, nos da un marco paulino de cómo deben ser los líderes que presiden una congregación. Marido de una sola mujer, no dado al vino, no pendenciero, que tengan buen testimonio no solo de los de adentro, sino de los de afuera, que sus hijos no sean rebeldes. Allí hay un marco paulino que nosotros los ministros, y si es posible todos, deben obedecer, pero que debemos calificar en ese marco paulino para estar en el ministerio y tener un ministerio efectivo. Entonces, la manipulación, alguna violación, como por ejemplo, un pecado moral constante. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Si la iglesia donde usted va, usted sabe que ese líder o esa persona que está pastoreando su vida está en un pecado moral y no se quiere arrepentir, no se quiere apartar, entonces usted no está obligado a seguir a esa persona.
Pero ojo, diga conmigo, ojo, que no se quiera apartar del pecado. No es que usted descubrió que hace 7 años pecó y el hombre se arrepintió y Dios lo perdonó y se restituyó y por eso usted lo va a abandonar, porque entonces las personas que han sucumbido en estas cosas ya no tienen chance en la vida. Estoy hablando de una persona que no se quiera arrepentir y no quiera pasar por la disciplina de Dios. Pero si la persona pasó por la disciplina de Dios, se apartó del pecado, se arrepintió y usted dice, Dios lo perdonó y yo lo perdono y quiero apoyar esa visión, no hay nada que pueda decirle que no lo deba hacer. Porque usted tampoco es perfecto. ¿Me está comprendiendo? Y Jesús dijo, si pasa una mujer y usted la codicia, también es culpable de adulterio, pero en el corazón. ¿Quién no ha mirado aquí a una mujer y no la ha codiciado? Levante la mano el que no la ha hecho. Ay, los hombres en las casas, las mujeres. Yo sabía que tú. Pero es la realidad. ¿Cuántos me están comprendiendo? Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Manipulación, pecado moral sin arrepentimiento, control. Hay cosas que usted no está obligado a seguir en una iglesia. Por ejemplo, las iglesias que manipulan normalmente tienen este discurso. Si te vas de aquí, te va a ir mal. Si te vas de aquí, el diablo te va a comer vivo. Si te vas de aquí, tu empresa se viene abajo. Esos son discursos de control para tenerte amarrado. Yo pienso que el cuerpo de Cristo es muy amplio. Y si alguna vez Dios te direcciona a estar en otro lugar, yo como pastor, si es algún problema, te voy a decir, si es por este problema, no es una excusa, pasa el problema, porque si sales de problema, en el lugar que entres vas a entrar con problemas y te va a ir igual. Eso es como la persona que se divorcia porque tiene un problema que no cambia y se mete con otra persona y le sigue el problema, porque no es la persona, él es el problema. Ahora, si no es problema, si no es que Dios te está direccionando, yo como pastor digo, sí, vaya, haga lo que Dios quiere, te bendigo. Pero yo no puedo andar con eso de que aquí Dios te llamó, aquí es que... No, no, Señor, las ovejas son de Dios. ¿Me está comprendiendo? Es así de sencillo, muy sencillo. Entonces, estas son las excepciones de cuando alguien tiene que abandonar un lugar. Hay movimientos, pero estoy hablando de cosas importantes. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que tienen esta rotación, saltan de lugar en lugar, porque no me saludaron, porque el pastor no me ha puesto a predicar. Mire, si yo le cuento detallitos, usted queda asombrado. Esas no son cosas de peso para que usted abandone un lugar. ¿Me está comprendiendo? Mientras menos usted salte de lugar en lugar, mejor le va en su vida de liderazgo. Mejor le va. Porque esas personas que saltan de aquí para allá y de allá para acá, me están mostrando que le falta sumisión en su vida. Porque no puede ser que en San Francisco, ¿cuántas iglesias hay en San Francisco? Digamos 100 iglesias, por dar un número. Hermano, las 100 iglesias no califican, padre. ¿Ah? No puede ser. Y Dios dice, no te dejes congregar, como muchos tienen por costumbre. Hay que congregarse, hay que hacerlo. Hay problemas que se van a presentar en las iglesias. Algunas cartas del apóstol Pablo fueron el resultado de problemas de iglesia. Diría la mayoría de las iglesias, las cartas que escribió Pablo fueron el resultado de problemas que le llegaban a sus oídos. Por ejemplo, los Gálatas. A los Gálatas les dijo, ¿quién los embrujó? Esa palabra embrujar significa o viene del griego farmaquía, que es la palabra droga. ¿Quién los drogó? ¿Quién los fascinó para regresar al ritualismo de las prácticas de la ley y no seguir a Cristo por la fe? Judeocristianos, judaizantes se habían infiltrado en estas iglesias tratando de pervertir el evangelio que Pablo había expuesto. Y Pablo tuvo que escribir a los Gálatas para corregirlos y advertirlos de lo que estaba ocurriendo. La iglesia de Colosenses o de Colosas, una iglesia que estaba teniendo problemas con el gnosticismo, de adorar a los ángeles o los poderes cósmicos. Y por eso es que Pablo en Colosenses habla de Cristo como el supremo poder del universo.
y descalifica las adoraciones a la creación, sino que hay que concentrarse en el Creador. ¿Me está comprendiendo? Las cartas son el resultado de problemas que estaban pasando y Pablo escribía. No se dejen fascinar. Esto es muy importante. Según la ética cristiana, hay 4 pecados que atacan a los ministros, que encabezan la lista de los ataques satánicos. El primero es el pecado moral. El pecado moral. El segundo es la altivez. Personas que sienten y la gente los elogia y dicen qué bonito lo hiciste y se vuelve altivo la persona. No saben que el púlpito no debe ser un lugar de actuación, sino de impartición. Lo que yo estoy haciendo ahorita es sirviendo la mesa para que ustedes coman. Yo soy el sirviente aquí. Ustedes están sentados comiendo. ¿Sí me entiende? Aquí no se trata del show. ¡Ay, el show! No. Aquí yo soy su siervo. Aquí yo estoy sirviendo la comida y ustedes comen tranquilamente. ¿Me está comprendiendo? De eso se trata. Yo soy su sirviente. El concepto de ministerio en la palabra de Dios no es el capitán en el barco. No se confunda. Es el remador, el que está. Ustedes vieron la película Ben-Hur. Los que reman debajo. ¿Ah? Esos son los ministros, los que están abajo, remando para que el barco avance. No crea que es el capitán, no se confunda. El segundo pecado es altivez. El tercer pecado es hambre de poder. Hambre de poder. Y el cuarto pecado es la avaricia. Por eso es que en el marco paulino dice, esta persona no puede tener avaricia para estar en el ministerio. Porque debe ser un buen administrador de los recursos que entran en la congregación. Entonces, cuando usted ve estas actitudes que corrompen el liderazgo de alguien, usted puede salir de ese lugar, porque nadie te puede pastorear si no está organizado en su vida, por lo menos en el marco paulino. Pero cuando hablamos ya de cosas que pasan por causa de la naturaleza humana que es falible, ya eso no es una causa para que usted abandone una congregación. No deje que esas cosas se conviertan en una ofensa. La segunda causa de las ofensas dentro de una iglesia es por imprudencias y acciones de gente no renovada en la palabra de Dios. Imprudencias y acciones de gente no renovadas en la palabra de Dios. Por ejemplo, frescuras, préstamos no cancelados, conflictos, malentendidos, conjeturas. Voy a repetir esto porque es muy importante. Frescuras. Hermanos que son más frescos que un jugo de naranja. Y usted se ríe, pero esas frescuras a muchos los hace ir de las iglesias. Y hermano, el pastor no sabe lo que está pasando. A veces a mí me llaman y me dicen, pastor, ayúdeme, ¿qué pasó? Ay, que este hermano me tiene loco. Y yo, pero dile que sé directo. ¿Me está comprendiendo? Usted tiene que ser no fresco, debe ser prudente. Prudente con las personas. Prudente. Las imprudencias no son de Dios. Si te invitaron a su casa, sea prudente, pida permiso. No vaya a la nevera, agarre agua, parta el queso. No, sea prudente. Quédese sentadito, hermano, por favor, un poquito de agua. Pero hay gente que es fresca, hermano. Y está en tu casa visitándote y te dice, hermanito, ya son las 6, la cenita viene por ahí. Claro. ¿Sí o no? Ay, el cafecito, ¿no me lo va a brindar? Después de la cena. Imprudentes, frescos. Y estas frescuras a veces obstaculizan que alguien pertenezca a una iglesia porque dice, no voy a ir más para allá porque hay muchos frescos allí. Y esa costumbre, usted me conoce, yo no la apoyo. Yo apoyo la prudencia. Nada de frescuras. Préstamos no cancelados. Es común en las iglesias que las personas que tienen una buena posición económica, cuando alguien descubre esto, entonces comienzan a pedirle dinero, a pedirle prestado, porque de alguna manera pretenden que como tienen una posición económica deben cumplir
con darme. La Biblia, si es verdad, la Biblia dice que en Santiago que los ricos de este mundo aprendan a ser generosos. Pero le está hablando directamente a ellos, no le está hablando al necesitado. El necesitado debe orar a la fuente y Dios tratará con el que tenga que tratar, hermano. Pero no ponga la mirada en el hombre. Entonces hay personas que se han tenido que ir de iglesia porque, hermano, no lo dejan en paz. Y le piden y dame esto. Y el Señor me reveló que me ibas a regalar esto. No, ¿por qué no se lo reveló al que tiene? Sino a ti. Si tú en la iglesia tomaste dinero prestado, cancélalo, hermano. ¿Me está escuchando? Porque de alguna manera el hombre piensa que el que tiene un derecho sobre el que no tiene, y si le pido prestado y no le cancelo, entonces no importa porque él tiene mucho. No, eso no es ético. Eso es como los hijos que piensan, no le voy a dar nada a papá porque él tiene de más. No, es el gesto, es la ofrenda, es el principio bíblico, lo que trae bendición. Eso es como invitar a un predicador y no darle nada porque tiene mucho dinero. No, tú tienes que honrar el principio bíblico. Aquí está la ofrenda, hermano. Gracias por venir. ¿Me escucha? Le voy a decir algo y yo quiero que esté conmigo. Mire, hermano, yo estoy aquí en el púlpito y hay cosas que a veces pasan entre miembros que tú no te das cuenta. Tú no te das cuenta el que se enamora, el que mira y se conectaron entre miradas. De eso uno no se da cuenta porque uno llega, alaba al Señor, preparo el sermón, imparto el sermón. Yo no estoy pendiente si miró o no. A lo que usted viene a ver ya están de novio. ¿Y usted cuándo, Dios mío? Y así pasa con todo. Hermano, no, que me prestaron un dinero, este me tomó prestado y no me lo paga. Y usted se pregunta, ¿pero cuándo? Este se conectó con este y se interlazaron. ¿Cuándo pasó? Pero pasa. Entonces uno no se da cuenta y a veces quien paga los platos rotos es la iglesia. No, porque en la iglesia tal hacen esto. No, yo no sé nada. ¿Me entiende? Conflictos que pasan. Hermano, en los lugares van a pasar conflictos. Lo importante es resolverlos. Conflictos. Malentendidos. Yo tengo un amigo en los Estados Unidos que tiene una empresa electromecánica, pero empezó en la parte industrial de refrigeración, pero industria amplia. Y en la iglesia que él estaba, el pastor le dijo, yo voy a cambiar todos los aires acondicionados, yo quiero que tú hagas el trabajo. Y el hombre hizo el presupuesto, todo, la cotización, todo, y el pastor terminó empleando a otro y no a él. Hermano, y el hombre tiene 75 años, eso pasó hace como 25 años y todavía a veces me lo dice, y cuando me lo dice yo siento que sangra de esa herida. Malentendidos. De repente el pastor vio el presupuesto, buscó uno más económico, no lo comunicó y decidió por el otro. Pero usted no se puede ofender por cada cosita. Si hay un malentendido, vaya y hable. No decida irse, sino vaya y hable. Hermano, tengo este malentendido, ¿me puede explicar? Y las cosas se van a solucionar. Y conjeturas son juicios, conclusiones de juicios que nosotros mismos sacamos sin consultar. Eso es conjetura. ¿Me entiende? Por ejemplo, pastor, ese día domingo yo le pasé por un lado, usted no me saludó, no me miró, yo lo saludé. Y usted se hace una película en la mente. Yo creo que el pastor no me quiere, no me aprecia, yo quiero que no me quiera en la iglesia. Pero ese día venía apurado porque necesitaba hacer algo y se me pasó. Esos son conjeturas. Una amiga me dijo, pastor, yo me fui de la iglesia porque el pastor, un hombre de Dios, yo lo conocí. Un hombre de Dios se le ve en el rostro. Pero la hija estaba haciendo cosas equivocadas y dice que la hija regresó a la iglesia y a los días estaba cantando. Esa cosa la ofendió y dejó de ir a esa iglesia. Un momento, ¿tienes ese malentendido? Dígale, pastor, explíqueme por qué a los días de venir la colocaste cuando sabías que ella estaba haciendo esto. Quizás el pastor responda, bueno, la misericordia de Dios me reveló que la pusiera. ¿Quién sabe qué va a responder el pastor? Pero por lo menos acérquese y aclárelo. No saque sus conclusiones, sus conjeturas en la mente y diga, no, aquí no hay santidad en esta iglesia, me voy. Sea maduro. Lo que hoy estamos enseñando, ¿sabe qué es? Madurez. Madurez. Eso le va a dar un buen fundamento. Entonces la segunda causa, frescuras, préstamos no cancelados, conflictos, malentendidos y conjeturas.
Las personas creen y dicen, si estás en la iglesia, esa persona es hijo de Dios y todo lo que hace es bien. Eso es falso. Tenemos áreas que renovar en la vida. Dice la Escritura en Hechos, capítulo 17, versículos 10 al 11, que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque cuando enseñaban las Escrituras, ellos corroboraban lo que Pablo y Silas enseñaban. Que estemos en la iglesia, eso no hace que no tengamos áreas que renovar. Entonces la gente dice, si estoy en la iglesia, aquí todo el mundo es santo. Bueno, sí, somos santos porque Él nos santificó, pero eso no quiere decir que hay áreas que faltan por renovar. Todos tenemos nuestro cuarto de chécheres que tenemos que tumbar, por decir algo. Todos, nadie se salva. Todos, unos en un área, otros en otra área, pero todos aquí tenemos cositas que renovar, unas más graves que otras. Pero entonces el nuevo o la persona que entra en la iglesia, cuando comienza a ver esos chécheres, entonces comienza a decepcionarse porque cae en las trampas. ¿Me está comprendiendo? Tenga cuidado, tenga cuidado. Aún tenga cuidado de quién se enamora dentro de la iglesia. Aún tenga cuidado con quién hace negocios dentro de la iglesia. Usted tiene que orar a Dios. Yo he visto a mucha gente con dinero entrar en iglesias y salen más quebrados, hermano, que por no saber esto. Y le dicen, sí, te veo en el cielo, te veo en naciones, te veo en el púlpito, te veo grande. No le enseñan primero el embudo de Dios, el proceso, el carácter, sino que como la persona tiene recursos, comienzan a endulzarlo con sus palabras. Te veo en naciones, te veo por allá. Y entonces la persona comienza, si tiene hambre de eso, comienza a ilusionarse. Y el pastor le dice, sí, te veo en naciones, pero suelta no sé cuánto por aquí. Y entonces como está todo alumbrado, sí, toma, y toma el cheque. ¿Me está comprendiendo? Usted tiene que espantarse esa ilusión y dejar que Dios lo forme como un buen líder del Señor. Y después Él lo va a posicionar. Pero Dios no tiene que comprar a nadie para usarlo. Amén. ¿Me está entendiendo? Hay que hablar estas verdades porque muchos soldados están caídos por esto. Caídos. Desafortunadamente, caídos. Pero hay áreas que renovar. Alguien se acerca a ti con algún proyecto en la iglesia, dile, tengo que orar, hermano. Tengo que orar. Mire, yo nunca me voy a acercar a usted a decirle, Dios me dijo que me dieras tanto. Nunca haré eso. Nunca. ¿Sabe por qué? Porque he aprendido que mi recurso es Dios. Y este templo lo compramos antes de tener miembros en la iglesia. Antes. Mi casa la compré con ofrendas ajenas. Un hombre me dijo, toma esto para tu casa. Mi carro lo compré con ofrendas ajenas. Nadie me puede acusar. Soy transparente ante Dios. Todo lo que me ha dado hasta ahora ha sido su mano. Y por eso nunca usted al final va a escucharme, voy, recoja una ofrenda y dele, que si da, usted va a ser bendecido y dale por aquí, dale por allá. No, recoge, que Dios va a usar lo que sea. La gente ora por la ofrenda y ya nos vamos y ya. Si Dios me dice, haz esto, Él es el dueño del negocio, no soy yo. Yo no tengo que estar allí bombeando. Dale, que si da, entonces Dios te va a bendecir. Y dale. Yo tengo que enseñar los principios de finanzas, pero no sudando. ¿Me está entendiendo? Porque Él es el dueño, Él es el del negocio. Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Si Él me llamó, dentro del contexto que estoy hablando, para este negocio, entonces Él es el que suple y el que usa quien quiere. Y Él es el que decide todo. Yo no tengo que estar sudando y bombeando nada. ¿Me escucha? Él es el dueño de todo. Y lo ha demostrado siempre. Los pastores que escuchan por la radio, no caigan en eso. Si Dios verdaderamente te llamó, Él abrirá camino para tu llamado. Pero nunca uses la palabra para coaccionar a alguien a que dé algo. Eso se llama mendigar una ofrenda. No caigas en eso. Si no ves recursos, entonces cierra las puertas de la iglesia y ponte a hacer otra cosa. Porque lo que Dios llama, Dios lo apoya con crisis, con inflación, con lo que sea, Dios lo apoya. ¿Me entiende? Amén.
Dios es así, hermano. Lo que Dios llama permanece en el tiempo, no importa qué. Ya este es el último punto. Las ofensas dentro de la iglesia vienen por resistirse al ministerio donde te encuentras. Resistirse aquí a la corrección, a la palabra enseñada, por resistirse a formarse como un líder aprobado. Si usted quiere ver un ministerio de formación, estudie la vida de Jesús. Jesús no fue un ministro codependiente. Él no necesitaba los elogios de la gente para que le dieran fuerza. Dice una versión que cuando los discípulos lo abandonaron en Juan capítulo 6, versículo 60, porque ¿qué pasa? Que Jesús les dice a ellos, Él hace el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, cruzan el lago, la gente que estaba en la multitud que fue alimentada, Jesús se les pierde y dice, ¿para dónde agarró Jesús? Agarraron todo el mundo la barca y cruzaron también el lago. Y cuando viene la multitud, ¿sabe cuál fue la palabra de bienvenida de Jesús? Le dijo así, ustedes me están buscando no por el pan espiritual, sino por las hamburguesas que multipliqué ayer. Esa fue la bienvenida. ¿Y sabe qué dijeron esas personas que yo considero una falta de respeto eso con Jesús? ¿Sabe qué le dijeron? Danos una señal. Ayer te multiplicaron la comida y quieres una señal. ¿Sabe por qué? Porque cuando a la gente tú la confrontas, se te ponen de enemigos, algunos. Cuando tú no los confrontas, son tus amigos y te dicen, todo bien, pastor. Pero cuando tú los corriges, por eso es que yo le digo a la gente, yo no sé que yo soy tu pastor hasta que yo te corrija. Porque las ovejas escuchan mi voz y la siguen. Cuando todo es bonito, cuando todo es color de rosa, entonces allí no hay prueba de que yo soy tu pastor. Pero cuando viene la corrección, si tú reaccionas de manera, dame señal, entonces tienes que ver. Resistirse. Mucha gente se resistía al ministerio de Jesús. Los fariseos eran uno, los saduceos, los doctores de la ley. ¿Sabe quién eran los doctores de la ley? Eran abogados profesionales para interpretar la ley escrita y la ley oral. Y los buscaban para interpretar cosas cotidianas de la vida. Eran hombres preparados. Esos fueron los que le preguntaron a Jesús de las manos sucias. Pero en todo y su conocimiento resistieron el ministerio de Jesús y no fueron bendecidos por él. Tú no puedes resistirte a la corrección. Lo he dicho en otras oportunidades. Dios me dio la oportunidad de trabajar con un ministerio, 10 años casi, trabajando con ese ministerio. 10 años traduciendo, lavando baños, limpiando, arreglando sillas, abriendo local, cerrando local, apagando aire, grabando, hacía de todo. Y la paga era mínima. Y la gente me veía y me decía, este está trabajando con un norteamericano, debe tener más plata. No, estaba más pelado, hermano, que tenía nada. Y en algunas oportunidades, cuando quise salir y dejar, porque era duro, esa mujer, hermano, era fuerte trabajar con ella. Daba unos regaños. Ay, hermano, unos regaños fuertes daba esa mujer. Si llegaba 5 minutos tarde, bueno, eso era un pecado capital para ella. Si ella te pasaba algo en la mesa y no decías gracias, bueno, eso te decía en la mesa, tú tienes que decir gracias. Y yo era un muchachito, 18 años me metió Dios en ese trapiche. ¡Chum! A exprimirme. Me metió por ese embudo y a veces quise salirme y el Espíritu Santo me decía, tú de aquí no te mueves. Señor, pero si mira, me hicieron esto, mira cómo de aquí no te mueves. Y en esos 10 años de proceso conocí muchos amigos en Norteamérica. Y ahora cuando voy allá no tengo que pagar transporte, no tengo que pagar casa, nada. Porque coseché esos 10 años de servicio al Señor. No tenía mucha paga, pero hoy en día estoy viendo los resultados de ese servicio. No veas lo presente, tienes que ver lo futuro. Y el Señor me decía, no. Y esa mujer era fuerte. Y nos casamos, mi hermosa esposa y yo. Y la llevé para la escuela donde yo trabajaba. Y entró ella en la escuela. Y yo decía, esta mujer me le va a hacer algo a la esposa. Yo sé que me le va a hacer algo. Y si me le hace algo, ahí sí. Y la esposa mía se inscribe en la escuela. Y comenzó el examen de ese día. Pero había una regla inquebrantable que era un pecado capital en la escuela. Que primero yo tenía que decir
las preguntas del examen. Y si las preguntas no eran terminadas y yo no decía, ya comiencen, nadie podía escribir porque la hermana agarraba la hoja y te ponía un gran cero. Esa era una regla inquebrantable en la escuela. Y ese día mi esposa empezó a escribir en el examen. Antes de terminar las preguntas yo la miraba y decía y sudaba, no, escriba. Y la americana miró escribiendo el examen y le quitó la hoja rudamente delante de todo el mundo y le puso un gran cero. Y yo seguí leyendo la próxima pregunta. Y yo dije, ya, me sacó la piedra, me voy de aquí. Y cuando terminó la escuela me dijo, vamos a comer, Jarvis. ¿Quieres comer algo? Yo no, me vine en el carro prestado que tenía. Se metió con mi esposa. Pero el Espíritu Santo me dijo, no, tienes que seguir allí. ¿Qué le quiero decir con esto? No existen creyentes de vidrio que Dios pueda usar, que tú no los puedes tocar porque se quiebran todos y se ofenden y se ponen bravos y a llorar y se van. Existe gente que se forma en el barro, que resiste las manos del Señor, que Dios lo forma como una vasija para que ésta al final pueda ser útil en las manos de Dios. ¿Me entiende? Dura es esta palabra, ¿quién podrá obedecerla? Pero Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Solo tú, aunque digas palabras duras, eres el que forma a esta vasija de barro. Personas que no le puede picar un mosquito porque se enojan. Dios no usa a esas personas. Tienes que madurar, tienes que crecer, tienes que convertirte en un solucionador de conflictos y entonces serás aprobado. Llegó el día que el Espíritu de Dios me dijo, ya, ahora sí te voy a dejar ir de acá. Y salí. No por conflicto, sino que era el tiempo. Recuerdo que comencé a trabajar como profesor de inglés. Tenía una mejor paga. Y luego ella me buscó como al año y me dijo, vuelve. Y yo regresé cuando nació mi hijo. Y el Espíritu Santo cuando regresé me dijo, ¿por qué regresaste si ya tu tiempo aquí se terminó? Y al tiempo tuve que volver a irme. Y de allí comenzó otro proceso en mi vida hasta que llegué acá. Pero hay procesos en la vida donde Dios te va a pasar. Y cuando tú te resistes a ese proceso, entonces Dios no puede completar la obra que quiere hacer en tu vida. ¿Sabes qué, hermano querido? Mi deseo es que tú seas formado como un líder de Dios. Como un líder. Como una persona de carácter, de madurez. Que ve un problema y dice, bueno, vamos a solucionarlo. Amén. Hay que formarse, no resistirse. Para ser un líder aprobado. Dios te dará lo que tú necesitas, pero no te resistas. No te resistas al proceso de Dios. No te resistas. Dios te va a llevar a lugares donde no va a ser fácil. Donde Dios te va a apretar como una prensa, pero es para sacarte el aceite y seas valioso. Hay muchos lugares donde surgen divisiones por causa de desconocer estas cosas. Nosotros, mi esposa y yo, teníamos 5 meses en los Estados Unidos. Y yo estaba en la casa de este hombre y termino diciendo esto. Y había cortado, hermano, más grama que nada ya. Mucha grama. Un hombre con mucho dinero. Yo estaba cortando mi gramita tranquilo. Y un día ese hombre me dice, tú eres un pastor. Y me dio una gran cantidad de dinero, mucho. Y me dijo, esto lo estoy sembrando en tu ministerio. Si quieres comenzar la iglesia en Norteamérica, te ayudo. Si quieres en Venezuela, te ayudo. Tú ves. Y yo comencé a cantar, América, para Cristo, Norteamérica, para Cristo. Y el Señor dijo, San Francisco, para Yo le decía a mi esposa, para San Francisco, no creas que yo me voy a mudar. Y el Espíritu Santo me decía, no es aquí, Jarvis, es allá. Y yo le decía, no, Señor, no, yo no quiero regresar. Pero obedecimos a la voz de Dios, obedecimos a su voz. Y antes de irme de viaje, yo fungía como una especie de pastor asociado en la iglesia de papá en la 2. Y papá me estaba esperando para iniciar cursos de liderazgo para los líderes de la iglesia. Y yo decía ya, cuando yo llegue y le diga a mi papá, ¿qué va a pensar él? Y regresé y le dije a papá, Dios nos dijo esto, que teníamos que regresar. Por mí me hubiese quedado, pero dijo que era en San Francisco. Y mi papá dijo, ¿estás loco? No lo aceptó porque él salía a las iglesias y yo me quedaba en la iglesia local apoyándolo.
y no lo aceptó en el momento. Pero yo he entendido que las personas a quien Dios usa conocen su misión a alto nivel. Y yo hice una oración al Señor y le dije: Señor, si tú quieres que yo haga esto, habla a mi papá. Yo no voy a buscar nada antes que tú hables con mi papá. Yo no dije: Dios me habló, papá, primero a Dios y después te obedezco a ti. Dios me habló. Así hablan las personas rebeldes. Como sea, voy a hacer esto. Dios me habló. Yo le dije: Señor, hasta que tú no le hables a papá, yo no muevo un dedo de ese dinero que traje para invertirlo en la iglesia que tú nos vas a dar. Pasaron como 2 meses, y yo seguía trabajando con la iglesia de papá con una palabra en mi corazón. Hasta que en una reunión que tuvimos en la sala, mi papá dijo: Jarvis, esto es de Dios. Dios me habló. Pero me lo tuvo que confirmar por 2 personas que no son de la ciudad. Imagínense eso. Pero esto es de Dios. Y cuando él me dijo así, yo sentí que el semáforo prendió en verde y dije: la bendición de Dios desde hoy comienza. Pasó como 1 mes y encontramos este lugar. Todo comenzó subsecuentemente a ocurrir. 2017, usted está ahí escuchando, yo estoy aquí. Amén. No es fácil el camino, pero la clave está en estar saludable y no permitir que la ofensa te haga un ofendido de por vida. Quiero terminar diciendo esto, no me voy a extender. Si tú estás ofendido, si vienes con ofensas de otros lugares donde has venido, el primer paso es dejar que Dios sane tu corazón. Porque con un corazón enfermo Dios no va a poder hacer lo que Él quiere con tu vida. Reconoce de que la gente falla. Los pastores fallan. Podemos tener pastores saludables, pero no infalibles. Pero si aún ellos te fallan, por eso es que la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, Él no nos va a fallar. Eso no justifica a las personas que han hecho cosas malas, pero usted déjele eso en las manos de Dios, Él se va a encargar. Yo quiero que Él te use al máximo potencial, pero enfermo espiritualmente no te puede usar, ofendido no lo puedes lograr. ¿Me entiende, hermano querido? Así es que tenemos un liderazgo saludable, con gente sana. No perfecta, porque ninguno somos perfectos, pero con gente sana. Cierre sus ojitos allí donde está. Dígale: Señor, hazme madurar. Que aun cuando tú coloques a mi lado gente que me ofenda de alguna manera, yo aprenda a manejar la ofensa y no sostenga una raíz de amargura en mi corazón. Yo quiero crecer en ti, Señor. Gracias. Hoy recibo tu sanidad. Hoy libero el enojo que ha estado escondido en mi corazón. Señor, no quiero pensar más en lo que me hicieron. Quiero ser productivo en tu reino. Y quiero aprovechar esa ofensa para formarme y no para amargarme. Gracias, Dios. Hazme a tu imagen y tu semejanza. Forma mi carácter y ayúdame a formar a otros. En el nombre de Jesús. Diga conmigo: no soy niño, no soy bebé en Cristo. Voy a crecer. Me convertiré en una persona madura. Y si en este momento soy bebé, nada afectará mi desarrollo en los caminos de Dios. El espíritu de perdón gobierna mi corazón y no el espíritu de ofensa. Señor, oro por Luz de las Naciones Sur, que sea una iglesia saludable. Oro por mi pastor,
Oro por los pastores de esta iglesia, que sean saludables. Dale sabiduría y entendimiento para que ellos nos puedan pastorear. Las tinieblas no tocarán esta iglesia, no tocarán nuestra familia, no tocarán mi corazón y no tocarán a mi mente.